Bueno, continuamos con la charla de salud mental. Seguimos en la Fundación Pensar Futuro. En este momento nos toca hablar con Mariano Carrizo. Él es psicólogo, docente de grado y de posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director técnico del UDEM y CETAM, que son dos espacios terapéuticos ambulatorios de la clínica Milar. Bueno, uno dedicado a la adicción y otro más a los trastornos severos. Mariano, la primera pregunta que tenemos que hacerte es, ¿cómo están preparados los dispositivos de salud mental para, bueno, una cuestión como esta, como la pandemia que estamos viviendo? ¿Qué tal, chicos? Buen día, Juan, Dionisio. Primero, gracias por invitarme a este ciclo, a este espacio que ustedes han generado. Me parece súper interesante vincularnos y buscar alternativas de comunicación para estos momentos. ¿Cómo están preparados los dispositivos de salud mental? Y eminentemente estamos poco preparados, eso está claro, ¿no? Primero porque era muy difícil tener una previsión eh, específica en torno al impacto de una pandemia de este tipo. Eh, de hecho, no la teníamos a nivel de desarrollo de políticas públicas en salud mental. Me parece que hay un gesto de improvisación sobre la marcha en torno a lo que está sucediendo. Creo que se están intentando articular dispositivos y mecanismos, pero insisto, me parece que esto no obedece a una secuencia articulada y a una previsión en términos de política, sino a una serie de intereses mancomunados que se van urdiendo a partir de que nos vemos impactados por esta situación. Un ejemplo, digamos, de esta sensación mía de que esto obedece más que nada a las buenas voluntades tiene que ver con la cantidad de espacios que se están autoarticulando dentro de los ámbitos de salud mental para salir a dar respuestas de urgencia, ¿no? Hay un espacio conformado desde la Facultad de Psicología, hay otro espacio conformado desde el Colegio de Psicólogos de acá de la provincia de Córdoba, hay otro espacio conformado desde la Sociedad Argentina de Salud Mental, en donde nos vamos autoconvocando y vamos generando dispositivos de contención en crisis, ¿no? Para dar respuesta a este tipo de situaciones. Pero no quiero extenderme mucho en la respuesta y quiero intentar ser concreto, digamos. Me parece que básicamente lo que caracteriza a la respuesta sanitaria en salud mental en este momento es, por un lado, la imprevisión, ¿sí? No sé si lógica o no, pero imprevisión al fin y al cabo, y por otro lado, la buena disposición de los profesionales de salud mental de buscar y encontrar alternativas válidas. Mariano, saludo primero, muchísimas gracias por participar en este ámbito. Eh, Justamente de esto que venías hablando de quizá improvisión lógica, quizá no, vos notás que los dispositivos por ahí que espontáneamente se están organizando por la buena voluntad de los profesionales, están teniendo pueden llegar realmente a contener el impacto que puede tener esto, desde lo que tiene que ver con el aislamiento, lo que tiene que ver con las restricciones en la calle. ¿Vos crees que de las cosas que has visto y en tu experiencia personal con el trato con tus pacientes y en las redes en las que participas, crees que se está pudiendo hacer algo justamente para mitigar los efectos que pueden tener en la salud mental una pandemia de estas características? La verdad que, hola Diony, ¿qué tal? Es súper interesante la pregunta porque en realidad me parece que estos dispositivos que se están alineando en este momento apuntan, te diría que en términos estructurales, a determinados sectores sociales, ¿no? Porque fíjate que la gran mayoría de estos dispositivos de ayuda y de contención están pensados desde el marco virtual, lo que supone el acceso, por supuesto, a una red, una conexión de internet, tener un dispositivo, un celular, una computadora que te permita hacerlo, y ciertas condiciones socioeducativas, ¿no? Que faciliten el manejo de estas redes. Me parece que estamos dejando de lado a grandes sectores poblacionales que no acceden a estos bienes y servicios, que creo que incluso aún no han sido directamente impactados por el virus, pero sí por la cuarentena, digamos. Entonces me parece que es súper importante pensar en las condiciones de aislamiento de estas personas, eh, con accesos restringidos o limitados a alternativas de comunicación, y entonces me parece que desde ahí ya encontramos una falencia a la hora de pensar en estos abordajes de contención. Es muy complicado esto que te estoy diciendo, porque por supuesto también se intenta resguardar o preservar la integridad física de los profesionales que asisten.
es difícil pensar en una alternativa que resguarde la integridad física plena de los profesionales de la salud mental y a la vez le permita acceder a distintos sectores sociales. Me parece que hay que pensar definitivamente en abordajes más presenciales, en de alguna manera pensar abordajes comunitarios para lo que viene, ¿no? Cuando me parece que tengamos circulación comunitaria del virus en Córdoba, tenemos que estar dispuestos los profesionales a salir a las calles. Me parece que no va a alcanzar solo con la consulta telefónica o con la consulta vía web, como te decía, por cuestiones culturales y también por cuestiones, digo, por cuestiones socioeconómicas, pero también por cuestiones culturales. Me parece que hace falta también otros niveles de proximidad y de acercamiento. Me parece que la salud mental no se puede, o la contención de salud mental no se puede restringir solamente a las cuestiones de comunicación indirecta, sino me parece que es muy necesario ahí la presencia efectiva. Con los riesgos que eso implica, pero me parece que al ser profesionales de la salud, como somos psicólogos y psiquiatras, salud mental, me parece que tenemos ese compromiso y tenemos que poder asumirlo. Con respecto a lo que vos decías de los recursos y demás, me hacía una doble consulta. Por un lado, digo, hay un protocolo desde el ministerio para combatir esta pandemia, digo, con las personas que tienen alguna patología y que además de eso van a tener menos recursos para poder combatir, digo, todo lo que tiene que ver los efectos de la pandemia. O sea, ¿hay algún protocolo o está pensado desde el Estado con alguna política pública para poder llegar a esta gente? Insisto, que tiene una patología, pero por otro lado encima también tienen menos recursos para poder acceder a, bueno, determinadas cuestiones que le permitan solucionar este problema. No, definitivamente no, y me parece que estamos en un terreno pleno de aprendizaje. Lo único positivo de este cuadro es que nos va a dejar insumos y referencias muy precisas para anticiparnos y para generar a futuro, digamos, alternativas más válidas. Imagínate que recién, y sobre la marcha, las obras sociales, por ejemplo, en los casos de las personas que acceden a la posibilidad de una obra social, las obras sociales recién ahora están, y, insisto, sobre la marcha reconociendo la validez de las prestaciones en línea, de las prestaciones asistenciales indirectas o mediatizadas, ¿no? Eso no existía hasta el momento, se va como generando un saber propio de la experiencia, bien empírico, y a partir de eso vamos avanzando, pero no en salud mental no había nada previsto, y me parece que sobre esas falencias estamos trabajando y estamos intentando avanzar. Acá hay una cuestión, ¿no? Me parece que es interesante plantearla. Si uno observa los presupuestos, las partidas presupuestarias de los estados nacionales, provinciales, municipales asignados a salud, ¿sí? Van a ver que lo que se asigna a salud mental en particular dentro del campo de la salud es ínfimo, ¿sí? Y entonces en esa condición, digamos, y en esa secuencia, en esa ecuación, podemos entender claramente lo que está pasando ahora con salud mental. Me parece que es uno de los más desprotegidos de los campos de la salud en general. Mariano, y justamente sobre esto, sobre la desprotección que hay presupuestariamente sobre la salud mental, sobre quizá abordajes que en muchos casos fueron mejores, fueron peores, fueron cambiando con los gobiernos, lo podemos ver en los gobiernos nacionales, en los gobiernos provinciales. ¿Qué se te ocurre así? Yo entiendo que es improvisación, que es un evento totalmente inédito el que estamos pasando, por lo menos para nuestra generación, en el siglo XXI era bastante inesperable que sucediera un evento de este tipo. ¿Qué se te ocurre a vos como política pública que jóvenes dirigentes, que gente con la cabeza un poco más abierta, pueda llegar a proponer, ¿no? Para este caso puntual o para adelante con lo que respecta a las políticas públicas de la salud mental? Ya sea para estar preparados si vuelve a pasar algo de esto, o para que sean medidas que puedan sostenerse en el tiempo, en pos de hacer algo más serio, más allá de la cuestión presupuestaria, ¿me explico? Que sea algo, ¿qué propuestas se te dan? Mira, te explica claramente y de alguna manera está bueno que mi respuesta no va a venir ni de mi improvisación, ni de mis experiencias ni conocimientos particulares. ¿Sabes por qué? Porque hay una ley, que es la Ley Nacional de Salud Mental, y hay una ley, que es la Ley Provincial de Salud Mental, que evidentemente no tiene ninguna manifestación, ni ningún anticipo en torno a cómo intervenir en situaciones de catástrofe, de crisis, pero tiene lineamientos que si nosotros los afianzáramos y avanzáramos en torno a las propuestas de la ley, ¿sí? Definitivamente hoy estaremos mejor preparados para afrontar esta situación, ¿sí? Por ejemplo,
justamente cuando la ley de salud mental habla de la reconversión de los dispositivos asistenciales, de la descentralización de los dispositivos asistenciales, de que el hospital público pueda recibir casuística de salud mental, ¿no? Al entender la salud mental como una parte, como un proceso, digamos, me parece que si nosotros volvemos a la letra de la ley, seguramente, y buscamos que esa ley se concrete en lo cotidiano, me parece que ahí vamos a obtener respuestas y posibilidades de afrontamiento mucho más eficaces en torno a lo que sigue, ¿no? Insisto, me parece que las políticas de transformación de los dispositivos asistenciales, de abordajes más situados en la comunidad, de una perspectiva más abierta de la salud mental, de una perspectiva más abierta de las adicciones en el campo de la salud mental, nos hubiese permitido hoy, si hubiésemos avanzado en ese sentido, tener una mejor infraestructura asistencial. Hoy, fíjate, en el plano de la salud pública sigue estando centralizada una persona que plantea, que no está mutualizada, por ejemplo, y tiene un malestar concreto, ¿sí? O plantea un agravamiento de sus condiciones emocionales. ¿A dónde va? Al polo de salud mental, sigue recurriendo al mismo lugar, neuro, casa de joven y PAD, ¿verdad? Entonces, ¿y qué tenés más cerca? ¿Qué sería lo lógico? Ir al hospital público más cercano, más próximo, a un dispensario, ¿no? Entonces me parece que si volvemos a pensar la letra de la ley, vamos a encontrar muchas de las claves que vos estás preguntándote, Diony, y que me parece que es sobre la que tenemos que trabajar. Mariano, te hago una consulta, bueno, hablaste un poco ahí de adicciones y demás. Digo, en relación a las adicciones, las personas que tienen un problema con la adicción y demás, en este contexto, ¿se ven más vulnerables? ¿Cómo analizás esa situación? Me parece súper oportuno. Ahí ojeaba en estos días, bueno, todo el mundo está como atravesado o demasiado atravesado por cuestiones mediáticas. Vivo leyendo todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos, con adicciones, porque es uno de los temas que me apasiona en el marco de la salud mental. Leí la otra vez una nota del diario Clarín titulada, en rojo por supuesto, Narcopandemia, ¿no? La bajada era coronavirus en Argentina, narcos, consumidores y dealers en jaque, ¿no? Esa era la bajada de la nota. Fíjate cómo equipara una nota de un diario hegemónico, tremendamente leído en nuestro país, cómo equipara la situación de un narco, de un dealer y de un consumidor, ¿bien? Y por supuesto retrata secuencias en donde personas con situaciones de consumo problemático son detenidas por romper la cuarentena, etcétera, etcétera. Yo creo que si ya teníamos un Estado tendiente a criminalizar a los usuarios de drogas, digamos, esto tiene que ver con parámetros legales, nuestra ley de estupefacientes es una ley bien antigua, poco eficaz, ampliamente debatida, que no tiene una revisión actual, de ahí devienen muchas de las irregularidades, y de ahí uno puede asumir que el Estado plantea esta cuestión criminalizante y de persecución en torno a los usuarios de drogas. En este contexto, digamos, de restricción mayor de los derechos individuales, me parece que uno de los que peores las pasan son justamente los usuarios de drogas, porque, a ver, lo entendamos no como lo plantea Clarín, como una cuestión moral o ética, lo entendamos como un problema de salud mental. La persona con problemas de consumo de drogas va a salir a buscar sustancia, va a salir a buscar la droga, ¿sí?, que necesita por su situación de salud. Entonces, caratularlo como aparte, como un delincuente, ¿no? Y no entender que están involucrados ahí procesos de salud, me parece tremendo. Y me parece que el Estado en este sentido menos respuesta da todavía a situaciones como esta, ¿no? Evidentemente nuestra legislación restringiría y nos restringe en políticas de reducción del daño. Seguramente me estoy imaginando que en otros países en donde las legislaciones son más flexibles y donde es más fácil implementar políticas de reducción del daño, puede haber espacios en donde las personas con consumo de drogas pueden ir y recurrir y acceder a ciertas sustancias, ¿no?, en un marco más controlado. Me imagino, pero eso sería una política deseable en una situación por el estilo, no pensar yo de que porque hay una cuarentena, digamos, las personas van a dejar de desear de consumir. Por el contrario, el craving o el deseo del consumo puede ser mucho mayor, las necesidades, digamos, de la persona en torno al consumo pueden ser mucho mayor, entonces me parece que eso hay que poder entenderlo y no negarlo y no reprimirlo, digamos. Mariano, en esto me gustaría aprovechar, si bien ya en algún momento ya hemos organizado alguna charla, ya hace bastantes años, es la primera vez que estamos como en un ámbito en el cual podamos hacerte este tipo de preguntas, que más allá de la situación contextual actual de la pandemia, me gustaría saber tu opinión sobre esto, por diferentes cosas que hemos visto, y que creo que como jóvenes, que somos los que vamos
estamos organizando esto y los que vamos a ver esto, nos vendría muy bien tu opinión. ¿Vos realmente crees, más allá de los modelos que hay, con los defectos que pueden llegar a tener, con todo lo que sea, vos crees que la mirada para adelante que deberíamos tener como proposición de políticas públicas con respecto al consumidor y con respecto también al proveedor de la sustancia, sea cual fuere, debería ir tendiente hacia una cuestión de mayor libertad? O sea, creemos, de alguna manera se puede creer que los resultados de la guerra contra las drogas claramente han fracasado, pero para adelante, ¿qué otro tipo de propuesta puede haber más allá de la situación contextual actual específica de la cuarentena? ¿Cómo lo ves vos a esto? Me parece que ahí justamente uno de los problemas es una falta de articulación entre políticas sanitarias, ¿sí? y políticas que tienen más vinculadas a cuestiones legales o penales, ¿no? Me parece que por eso es necesaria primero una revisión profunda del marco de la ley, porque si no empezamos en tensiones, ¿viste? Fíjate, la ley dice una cosa, la Corte Suprema dice otra y la policía termina haciendo otra. Entonces estamos en un nivel de disociación tremendo, la gente está tremendamente confundida, y en este marco de ambigüedades me parece que el último o la mayor victimización recae, por supuesto, en el plano de las personas que consumen. Sí, yo creo definitivamente, y lo vengo planteando hace años, que me parece que deberíamos avanzar hacia políticas de despenalización. Creo que se deberían descriminalizar los consumos de todas las sustancias, no solamente de la marihuana. Me parece que es un simplismo y un facilismo hablar de quitarle la penalidad del consumo de marihuana, porque la marihuana es una droga como tantas otras, como el alcohol, como la cocaína, como etcétera, como el Paco, digamos. Entonces me parece que ahí tenemos una gran contradicción, pensar en que despenalizar el consumo de drogas es despenalizar solamente el consumo de marihuana, porque en realidad, insisto, si le queremos dar un enfoque sanitario, estamos hablando de un problema de salud, y un problema de salud no se restringe al tipo de sustancia, ¿sí? No es que la marihuana es más benigna y por eso la vamos a despenalizar, estamos hablando de drogas en general, estamos hablando de problemas de salud mental y personas que se vinculan con determinadas sustancias de una manera problemática. Yo siempre lo planteo, no todas las personas que consumen drogas son adictos, ¿sí? Un porcentaje mínimo de las personas que consumen drogas desarrollan consumos de tipo problemático, y ahí incide la característica de la persona, el contexto donde se consume la sustancia y la sustancia en sí misma. Entonces, me parece que esa complejidad, ¿sí?, solo puede ser abordada desde una dinámica compleja y desde una comprensión o dimensión que complejice el fenómeno, no que lo simplifique, ¿no? No podemos hablar de drogas más adictivas o drogas menos adictivas. Lo que sí estoy seguro es que las políticas que criminalizan a los usuarios de drogas lo dejan cada vez más fuera de los servicios de salud mental y con menos posibilidades de acceder y con menos posibilidades de incluirse en nuestro sistema de resguardo o de dispositivos asistenciales. No sé si eso responde claramente a la pregunta, Dio. Sí, aprovecho para profundizarlo un poco más y Sí. no querer, o sea, no quiero molestarte con esto, pero ¿cómo se solucionaría, según la forma de verlo, que probablemente coincidamos en que tiene que ir por el lado de liberar justamente y no perseguir al consumidor, porque justamente también es la forma de meterlo bajo la alfombra cuando tiene algún problema, ¿no? Claro. Si no lo vemos, no existe, y esta idea nos ha llevado a la marginalidad de la gente que termina teniendo un problema realmente de salud. De los modelos que vos ves, de los paradigmas que hay en el mundo, la parte del que provee en este caso, bueno, en nuestro caso, como está prohibido, son los narcotraficantes, en otros lugares lo hace el Estado, como por ejemplo en el caso de Uruguay, en otro caso, como en Estados Unidos, en algunos estados lo está manejado por privados. En tu cabeza, yo entiendo que esto tiene que surgir de algo interdisciplinario y de una cuestión mucho más compleja, justamente como decías vos. Pero en tu cabeza, ¿cómo verías un futuro, no te digo ideal, pero un primer paso hacia eso, aparte, sumado a la cuestión de dejar de perseguir al consumidor? Sí, me parece que es una discusión que no está resuelta en ningún lugar, salvo por ejemplo, en Uruguay, digamos, o en algunas experiencias donde se ha podido avanzar en una despenalización plena, digamos, de todo el circuito de consumo y de producción. Como vos bien dijiste, Uruguay, el Estado se atribuye la posibilidad de producir y distribuir, cultivar y distribuir, en este caso marihuana, o habilitar a cultivos comunitarios y controlarlos.
Me parece que insisto, ahí estamos tensionados de nuevo por esta ambigüedad y por esta contraposición de sentidos, digamos. En el caso de la marihuana parecería ser de que se pueden habilitar la producción o el cultivo, o incluso el autocultivo, lo cual sería un gran avance, pero no está de ninguna manera allanado en torno a otras sustancias, pues si reconocemos que hay consumo de cocaína, tenemos que reconocer que hay producción de cocaína y que hay gente que distribuye la cocaína, ¿no? El consenso internacional, por supuesto, sigue siendo el de un consenso internacional progresivo, ¿no? Disminuir la sanción y disminuir la pena sobre el consumidor, digamos, y mantener las restricciones y mantener las sanciones penales de manera progresiva en los otros eslabones, ¿no? Desde el que vende hasta el que produce a gran escala, o los narcotraficantes lo que digamos, se encargan de trasladar, comercializar y trasladar grandes volúmenes de drogas. Me parece que ahí la discusión es bien profunda, yo no tengo demasiados elementos, digamos, para pensarlo. Sí, en torno a mi experiencia comunitaria veo de que hay muchas personas que se involucran en el narcomenudeo y que tienen que ver con necesidades concretas de existencia, digamos, que demandan o que requieren que esa diversificación en torno a actividades informales, no legales en este caso, ¿no? A ver, no quiero ser confuso. Me parece que hay que poder distinguir, ¿no? Me parece que en este tema hay mucha gente que se involucra, gente de sectores populares y no tanto, que se involucran en el narcomenudeo también por ausencia de alternativas o de inclusión o de propuestas laborales válidas, ¿no? Entonces me parece que eso tiene que ser valorado y tenido en cuenta a la hora de establecer las leyes o penalidades. Perfecto, Mariano, te hago una pregunta, vamos a salir un poquito del tema, pero es un tema importante también para tratar, que es el tema de la ansiedad, que es un poco el enemigo invisible que tenemos en este coronavirus. Bueno, un poco, ¿qué recomendaciones podés dar? Quizás algunos tips para las personas que estén viendo esto, y qué se puede hacer con las personas que ya tienen una patología, qué podrían hacer en estos contextos y demás. Bien, bueno, ahí vos estás planteando indirectamente ya una diferenciación, ¿no? Porque la ansiedad es una emoción, es un proceso vital que es común a todos nosotros, que se puede disparar por momentos. Algunos técnicos hablan de ansiedad rasgo y ansiedad estado, ¿no? La ansiedad rasgo es cuán ansioso sos vos en tu vida cotidiana, más o menos, y la ansiedad estado es aquella que se moviliza frente a determinados estímulos, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, esta amenaza externa del coronavirus. Todos vamos a estar más ansiosos. La ansiedad como emoción va a impactar muchísimo más en todos nosotros y nosotras en estas condiciones. Yo siempre recomiendo, en este sentido, echar mano de los ansiolíticos naturales, digamos. Hay dos ansiolíticos naturales muy potentes. Uno es la luz solar y el otro es la actividad física. O sea que caminar un rato en el departamento, en el caso que estés absolutamente restringido, con la ventana abierta, hacer algunas flexiones, saltar la soga, lo que te permitan las condiciones físicas, ya es importante y significativo. La cosa se complica con aquellas personas o con aquellos que hemos padecido o padecemos trastornos de ansiedad, que ya es a ver, para plantearlo en términos mórbidos, es una enfermedad, digamos, es un trastorno emocional, un trastorno mental, así está definido por los criterios internacionales, por el DSM-4, el CIE-10, podemos hablar de los trastornos de ansiedad generalizada, ¿no? Donde las personas ya tienen dificultades para regular la ansiedad y donde la ansiedad comienza a ser un impedimento para el desarrollo de la vida cotidiana, ¿no? Puede producir distintos síntomas, como ataques de pánico, como ideas obsesivas, son todos síntomas invalidantes, ¿bien? En ese caso me parece que en estos momentos, y yo al ser psicoterapeuta, entiendo que las personas necesitan una asistencia específica para trastornos de ansiedad. Me parece que, bueno, caemos en el mismo punto del principio, quién la da, quién la brinda y cómo, ¿no? Si tenés acceso a una obra social y tenés bienes y medios económicos como para acceder a una consulta online, hoy tenés más o menos el problema resuelto. En el caso de que no, la situación se complica y se complica mucho, ¿no? Fíjate que para la ansiedad también se recomienda la prescripción de ciertos medicamentos. Estaba viendo que se están habilitando como nuevas alternativas también, virtuales o no presenciales, para la prescripción de medicamentos, de psicofármacos, de medicamentos en general para la salud mental, y en particular para la ansiedad, ¿bien? De todas maneras,
para no hacer una melange, una mezcla de todo esto, me parece que tenemos que pensar en que todos estamos más predispuestos o más vulnerables a que nuestra ansiedad se incremente, que tenemos que estar atentos a eso, que la ansiedad es bien idiosincrática, que en cada persona se manifiesta de maneras distintas, muchos la sienten a nivel afectivo, ¿sí? Emocional, inseguridades, miedos, incertidumbre, se puede manifestar a nivel físico, ¿no? Sudoración, temblores, arritmia, ¿no? Esos son indicadores, o puede producir otras sintomatologías, puede producir estados depresivos, puede producir problemas en la percepción, digamos, puede alterar un poco la memoria, alterar la capacidad de atención, alterar la capacidad de percepción, etc. Digo, todos estamos predispuestos a esto. Me parece que en términos generales lo que se está recomendando tiene que ver esencialmente con mantener cierta distancia prudencial de la tremenda afluencia comunicacional en torno al virus, digamos, no digo no saber lo que está sucediendo, pero mantenernos de alguna manera cautos ante tanta influencia comunicacional, mantener una rutina diaria que nos resguarde y nos preserve, ¿no? Tratar de mantener actividades cotidianas que permitan disminuir o reducir los montos de ansiedad. La vinculación afectiva es súper necesaria, estar en contacto. Obviamente muchas personas están transitando este momento en soledad física, pero bueno, la contracara de las redes sociales y los medios de comunicación que tanto fustigamos es esto, es la posibilidad de encontrarnos, de vernos, de estar en contacto, de contarles a los otros y contarnos y escucharnos cómo nos estamos sintiendo. Me parece que eso es súper importante. No quiero dejar un mensaje de tono de alto contenido dramático, digamos, insisto, me parece que la ansiedad es un proceso normal de las personas, de alguna manera también nos prepara la ansiedad para hacer frente a determinadas situaciones, me parece que una cuota o ciertas dosis normales de ansiedad son necesarias para hacer frente, por ejemplo, a situaciones como esta, nos preparan de alguna manera para afrontar ciertas situaciones, y hay que estar atentos a que esos niveles de ansiedad no se desborden y no provoquen malestares que sean más incapacitantes y que limiten nuestras posibilidades de afrontamiento. Bueno, Mariano, desde ya te vamos agradeciendo por el tiempo que nos dedicaste, fue valiosísimo, y querías, para cerrar, preguntarte algo de lo que entiendo que sabes mucho por las cosas que nos has ido contando, que le voy a dividir en dos partes, así la hacemos como conclusión y nos contás bien qué te parece. Por un lado, ¿cómo crees vos que, ya que todos hoy en día por las redes sociales, por si se tiene alguna responsabilidad dirigencial en algún aspecto, alguna responsabilidad profesional, como tenés vos en tu caso, ya sea desde la clínica o en las redes en las que participás, o de generar cosas para paliar justamente los efectos negativos que tiene para la salud mental la situación que estamos viviendo? ¿Cómo crees vos que es la forma más responsable quizá de comportarse, o la forma más efectiva también para poder ayudar desde ese lado? Y segundo, como a continuación de esto, es, sin querer hacerte caer en hacer futurología de algo que todavía no sabemos del todo, ¿cómo crees vos que puede ser el después de esto, a nivel salud mental, a nivel de la gente? ¿Puede llegar a ser alguna bisagra en algunos aspectos? ¿Puede llegar a generar cambios? La primera, me parece que la responsabilidad un poco que nos compete como profesionales, primero, obviamente dentro del ámbito de la salud mental, es reconocernos como tales y ponernos a disposición de las distintas alternativas que pueden ir surgiendo, ¿no? Más o menos articuladas, me parece que eso implica un posicionamiento ético, antes que nada. Y por supuesto, acatar y reconocer las definiciones que están tomando aquellos que están en situaciones de extrema responsabilidad, ¿no? Yo puedo ser muy crítico con distintas medidas o con la lógica de la cuarentena, pero me parece un acto responsable como ciudadano y como profesional de salud mental, acatar y fomentar el acatamiento de las condiciones que están planteando a nivel central nuestro gobierno, ¿no? Porque me parece que hay un comité de expertos que viene trabajando denodadamente desde que esto se inició para generar las mejores condiciones
para todos y todas. Entonces me parece que eso sería como una primera referencia. Lo segundo, súper interesante ahí, voy a intentar no ser pesimista, pero a veces me cuesta mucho. El día después a mí me preocupa muchísimo el impacto socioeconómico, político, de esto que nos está sucediendo, ¿no? Yo, por mi extracción, sigo en contacto de alguna u otra forma siempre con personas que viven o que atraviesan situaciones de máxima vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión social. Y me parece que lo que nos está sucediendo es que, por supuesto, se está priorizando la salud física de las personas, básicamente la salud física, y de alguna manera se están descuidando otros aspectos de la salud, ¿no? Por ejemplo, justamente la salud mental, y por ejemplo, por supuesto, la supervivencia material, ¿no? Yo espero que una salida paulatina de la cuarentena nos permita ir tramitando esto de manera ordenada. Me parece que va a ser súper necesario un esfuerzo del gobierno por acompañar los procesos socioeconómicos de las personas, de todas las personas, ¿no? Desde aquellos que son responsables de empresas o de pequeñas empresas, hasta los monotributistas, gente, empleados precarizados, digamos. Le tengo mucho miedo a eso, le tengo mucho miedo al impacto que va a tener esta situación en la condición económica, material de las personas, por un lado, ¿no? Por un lado. Y confío en que el gobierno dará las respuestas necesarias, digamos, para paliar esta situación. Por el otro, lo que hablábamos en un principio, me parece que esta situación dejó al desnudo las falencias más significativas que tenemos en determinadas áreas, ¿no? En el caso de la salud mental es tremendamente evidente. Me parece que se han puesto de relieve que se ha podido materializar rápidamente recursos y condiciones necesarias para hacer frente al coronavirus, digamos, camas de hospital, respiradores, ventiladores, kits de detección rápida, etcétera, 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 y muy poco en materia de salud mental, o en muy poco en la asistencia de la salud de las personas desde otra perspectiva, ¿no? Me parece que eso nos queda como un interrogante, nos queda como un pendiente de esta situación, y nos queda como posibilidad, justamente, como les decía en un principio, ¿no? Para revisar, para modificar, para crear, para pensar a partir de esto. No quiero caer en clichés, pero definitivamente va a haber aprendizajes, vamos a tener muchísimos aprendizajes en torno a esto. Espero que podamos capitalizar esta experiencia, y espero que podamos materializar mejores recursos y mejores capacidades de afrontamiento individuales, comunitarias y de salud pública de acá en adelante. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Sé que nos corta un poco el tiempo, pero muchas gracias por haber participado. La verdad, los conceptos clarísimos. Nos gustaría, obviamente, en una charla más adelante poder ampliar un montón de esos conceptos, pero bueno, me parece que dentro de lo que estamos haciendo es realmente muy claro y nos enseña mucho. Así que muchísimas gracias por todo, por la colaboración y todo. Chicos, Juan, Diony, de nuevo agradecerles el espacio. De verdad creo significativamente que esto que ustedes están construyendo, a partir de su experiencia como militantes, como jóvenes, como ciudadanos comprometidos, es valioso, es tremendamente valioso. Me parece que cuando hagamos los análisis a posteriori del impacto de esta situación sobre nosotros, o a mí en particular, en el saldo a favor me va a quedar este tipo de experiencia que ustedes van generando, este tipo de actividades, de iniciativas, porque efectivamente son propositivas, nos hacen pensar, amplifican determinados discursos, y me parece que hay que tenerlas en cuenta, digamos, para reencontrarnos en otro momento. Gracias a ustedes, y felicitaciones de verdad por esta iniciativa y por este espacio que están conformando.